Bien hallados y queridos suscriptores, lo primero de todo es dar las gracias a los 3 nuevos suscriptores que se han unido al canal. Bueno, los 2 nuevos suscriptores que se han unido al canal, ya somos 132 suscriptores en el Rincón del Bibliófilo y os doy enormemente las gracias por hacer este pequeño canal un poquito más grande. Hay una cosa que me ha entristecido mucho, que son unas noticias de Joseph Pearce, pero supongo que como esta presentación va a ser muy larga, propongo que lo pospongamos y que se hable de ello en otro día. Una cosa quería decir antes de empezar, esta crítica que es un poco engañosa, porque esta crítica no va a ser sobre una obra, sino sobre dos. Y lo mismo pasará con la crítica siguiente, que va a ser Atala y René, ya se lo puedo decir. Quería decir que en el último vídeo, en esa lista de novelas de espionaje que recomendé, se me olvidaron algunos nombres, y además es que Eric Ambler. Yo a Eric Ambler le leí La máscara de Dimitrios y le leí otra obra que me parece una porquería. También se me olvidó mencionar, por ejemplo, a Anthony Horowitz con su saga de Stonebreaker o de Alex Rider. Esa es dedicada más a un público juvenil. Y se me olvidó también mencionar a Brian Garfield y su novela El Paladín, que procedía de la colección de bestsellers internacionales del grupo Planeta. Y ya con esto creo que se puede empezar ya a hablar de las dos obras que se tiene aquí. Yo doy mucha importancia a esta. En este caso no se va a hablar de ninguna novela. Se va a hablar en este caso, de dos obras de teatro. Y algunos se preguntarán por qué le doy tanta importancia a dos obras de teatro. Mis queridos y bien hallados suscriptores, le doy importancia al género de la dramaturgia porque está ahora muy mal visto. O sea, cuando yo le hablé a mi amigo Jaime Blanch acerca de la importancia del teatro, decía que las jóvenes generaciones no estaban atraídas por el teatro. Esto me entristeció mucho. Esto ya, si usted desea saber un poquito más de este tema, puede descubrirlo o verlo en mi cuenta de Instagram, la crítica que se dedicó a la importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, que por cierto escribió unas obras de teatro fabulosas. Podrás saber más. A mí me ha entristecido mucho, porque yo siempre he sido de la teoría, por ejemplo, del padre de Charles Ryder en Retorno a Brideshead. Yo siempre he pensado y he creído que todos los grandes hombres habían ido al teatro alguna vez en su vida. Y eso es lo que se les quiere decir. Aparte, es que yo me he creado. A ver, yo no. Es cierto que obras de teatro he visto pocas enteras, pero yo como. Se puede decir que como alumno de las escuelas. Se puede decir que como alumno y miembro de las escuelas cristianas en el Colegio La Salle, yo es que quizás fuera un mal estudiante, pero quiero decirles una cosa. Yo vi muchísimo teatro, sobre todo en la Semana de las Artes y las Letras, que era básico. Ahí nos enseña ahí vi, por ejemplo, la rivalidad de mi querida Lu con Guti, por ejemplo. Era espectacular ver cómo mi Lucía, que al final llegaría a ser una gran directora de teatro y también escribía sus propios dramas y sus propias obras de teatro, por ejemplo, Fiesta. Era capaz de transformarse en una especie de mezcla de Leonora Duse y, por ejemplo, de Sarah Bernard. Ambas actrices fueron elogiadas y alabadas por escritores como William Somerset Maugham y, por ejemplo, Maurice Baring. Para Sarah Bernard, por ejemplo, el inmortal autor de Cyrano de Bergerac, es decir, Edmond Rostand, escribió la obra de teatro del Aguilucho, el Aguilucho para ella exactamente, para ese personaje, aunque era un chico, el personaje estaba diseñado para que lo interpretase una mujer. Y con esto no estoy hablando ni diciendo esto por amistad. Yo es que he visto cosas que, como diría Roy Batty en la película, no en la basura de novela de Philip K. Dick, de Sueñan los androides con ovejas mecánicas. En este caso vamos a hablar de Blade Runner.
yo he visto cosas que vosotros no creeríais y que las jóvenes generaciones, con esto de... Yo ciertamente yo ya viví el ocaso y el desastre, por ejemplo, de los planes educativos del país con la ley de Villar de Palasí, porque todo esto empezó en el tardofranquismo. Es curioso. Aquí que sí que se podría atacar al franquismo por el tema del fracaso educativo al final, con la ley de Villar de Palasí. Curiosamente, ahí no se le ataca y ahí sí que se le debería atacar. Sin embargo, con todo el plan de Villar de Palasí sigue siendo muchísimo mejor que la LOCSE y los otros planes educativos, aunque la gente sepa más que yo, por ejemplo. Yo por nerviosismo nunca he podido desarrollar todo el talento que hubiera podido desarrollar. Pero es que no solo era la maravillosa rivalidad que había entre Milú, por ejemplo, y Raúl Guti, ver quién actuaba mejor y quién, por ejemplo, era capaz de declamar mejor. Casi siempre ganaba mi pequeña Lu, pero es lo que les quiero decir es que no solo eso, yo es que he visto, por ejemplo, también a mi amigo Nefi también descollar en ese arte, vi a mi amigo Deigo también, vi a Domingo. Yo es que de verdad he estado vi a todas las clases rivalizando a ver quién representaba mejor a nuestros autores dramáticos o quién declamaba los mejores poemas. Eso es lo que personalmente se les quiere decir. Y eso es una cosa que no sé si se darán cuenta, pero generalmente los mejores actores suelen ser ingleses. ¿Y cómo empiezan los autores ingleses? Empiezan pues en el teatro, representando a sus grandes autores. En este caso estamos hablando de William Shakespeare. Yo creo que Thomas Keith, Christopher Marlowe, por ejemplo, Webster, John Ford, Afraven y otros es que pintan un poco menos. Yo creo que el que más pinta es William Shakespeare. Y a mí me da un poco de rabia que España, que ha tenido dramaturgos incluso mejores que los ingleses, ciertamente tenga ese complejo y esa frustración, y ciertamente o hay un desprecio manifiesto por el teatro o algo peor, se ideologiza y se utiliza con fines torticeros y espurios. Y eso es lo que a mí me cabrea y me enfurece y yo creo que es lo que ha hecho que las jóvenes generaciones no se sientan atraídos, pese a la riqueza de vocabulario y de texto que encarnan las obras de teatro. Y no solo eso, la variedad temática extraordinaria. Es que ya se les hablará un poquito de este tema. Es que Tirso de Molina incluso podría competir con estos grandes escritores dramáticos ingleses escritores, con estos dramaturgos de los que ya se ha hablado. No tenía uno que violar, por ejemplo, las reglas del teatro, por ejemplo, de Homero, o que fijó Aristóteles para hacer buenas obras, como aquí se ha demostrado. Es que estos escritores del siglo de oro español, luego ya se hablará un poco denostados, ciertamente, es que fueron imitados. Esta gente, Cornell, por ejemplo, Molière, Le Sage, todos estos estaban influenciados y admiraban el teatro español. Al final lo que se acabó imponiendo la línea un pelín jansenizante de Racine, que yo creo que es que tiene más talento que todos estos, pero no, que nadie me diga que Molière y Cornell son escritores. Bueno, a mí Cornell me parece flojísimo, eso ya se lo digo. Y Molière, bueno, depende de la obra que se lean, pero corcho, que dos de los grandes escritores de las letras francesas imitasen descaradamente y estuvieran fascinados por la literatura española, hablan muy bien de nuestro siglo de oro. También, por ejemplo, había concursos literarios, que por ejemplo, mi querida amiga, creo que si ustedes vieron mi primer vídeo, habrán visto que escribí una novela llamada Revelación, pues fue capaz de ganar ese concurso, dejándonos a Nefi y a mí, más o menos, totalmente con cara de pasmo. Y tan amarillos de envidia como el Lucano del Cubo Badis, se podría decir. Pero aunque yo viviera 1000 vidas, mi amigo Nefi no, porque yo creo que sí que tenía un talento natural para la prosa. Por ello estudió la carrera de Derecho, ciertamente. Pero aunque yo viviera 1000 vidas, no podría escribir tan bien como lo hace mi amiga, la autora de Revelación, por la que siento un grandísimo cariño y una inmensa estima, y ojalá algún día pueda muy pronto leer pronto su novela. En cuanto
de todas las personas que he mencionado, yo ya creo que se les ha dicho que siento un gran cariño por todos los lasalianos, pero creo que mi amigo Daigo y con Cuniotani. Hoy he soñado ciertamente que volví a encontrarme con Cuniotani. Eché muchísimo de menos, ciertamente. Echo mucho de menos no, echo mucho de menos no estar con Cuniotani. O sea, que hace muchísimos años que no lo veo y estoy muy triste y apenado por esa razón, pero ojalá algún día podamos volver a reencontrarnos y ojalá mis circunstancias vitales hayan mejorado ciertamente y no me avergüence de volver a presentarme ante mi amigo. Ojalá también la suerte y la vida le sonrían a él y podamos ciertamente volver a reencontrarnos. Me haría muy feliz. Yo siempre, en los momentos más cruciales de mi vida y los más decisivos, siempre he acudido a mi amigo Cuniotani. Y bueno, y ahora vamos a hacer lo que me decía una persona a la que quiero muchísimo, ciertamente. Ella me decía, bueno, ella parafraseaba a un maestro suyo que decía que todos somos hijos de nuestras fantasías. Pues se podría decir que esa frase también y que también estamos marcados por nuestras filias y nuestras fobias, se podría decir. Eso es lo más importante y lo que me gustaría con lo que se quedasen nuestros suscriptores. Y creo que es el momento de hablar. Vamos a ver, yo voy a dedicarme muchísimo más, por ejemplo, porque tiene un mayor interés más que al vergonzoso de Palacio, yo voy a hablar, por ejemplo, más del Condenado por Desconfiado, que es la obra verdaderamente interesante y la que yo creo que puede suscitar mayor atención e interés al lector. Es que ya les puedo garantizar que el vergonzoso de Palacio es muy flojita. A mí no me ha gustado mucho y está muy por debajo de otras obras de Tirso de Molina que se le han leído. Se debe decir una cosa, este hombre es un mercenario. Esta orden fue fundada en el siglo XIII por un comerciante catalán que ciertamente después de las campañas para la conquista de las Baleares en 1227 y en Valencia en 1238, de la mano de Jaime I el Conquistador, o el Conqueridor, como le llaman nuestros queridos llamados valencianos, pues parece ser que la Virgen se le apareció a este comerciante, San Pedro Nolasco, y también se le apareció a Jaime I y a San Raimundo de Peñafort. Este hombre es el patrón del derecho y ciertamente uno de los pocos eclesiásticos que protestó contra la Inquisición, porque no le gustaban los métodos para devolver a los herejes al seno de la Iglesia. Se debe decir personalmente todo esto. Esta orden, la Orden de los Mercedarios, con una larga y gloriosa tradición, aparte del voto de obediencia, de castidad y de pobreza, tenía un cuarto voto que era el de redimir esclavos. Y por encima de todo, si se tenían que sacrificar para salvar a un esclavo, entonces lo harían ciertamente. Esta orden aún así sigue existiendo y ha dado luz a uno de sus más brillantes hijos, como es Gabriel Tellez, que vivió lo que se podría llamar la España que se describía en más perenne que el bronce del escritor húngaro László Passzut. Ya debemos hablar que Tirso de Molina está más interesado en seguir los pasos de Lope de Vega, al que admiraba, a diferencia de, por ejemplo, de Alarcón, de Quevedo y de Góngora. Esto creo que ya se lo ha comunicado Arturo Pérez Reverte, que para muchas cosas en muchas cosas estamos en desacuerdo, Arturo Pérez Reverte y yo, pero creo que su visión acerca del siglo de oro y del teatro es muy acertada. Estos hombres eran gigantes, colosos de la literatura, y se odiaban entre ellos, todos. Hay algunos que piensan que, por ejemplo, el Quijote de Avellaneda pudo haber sido escrito por uno de los discípulos de Lope para destruir y atacar la reputación de Miguel de Cervantes. Un Miguel de Cervantes que intentó competirle de tú a tú al Fénix de los Ingenios, en este caso Lope de Vega. De hecho, tanto Lope de Vega como Miguel de Cervantes van a tener vidas paralelas. Los dos quisieron triunfar como soldados. Uno estuvo en el más glorioso hecho de armas, que fue, por ejemplo, la batalla de Lepanto, y el otro se embarcó en la mal llamada, en la armada. O sea, me niego a llamarlo ciertamente como la llaman de forma despectiva los ingleses. Uno disfrutó de la gloria y el otro de la derrota. Pero tuvo peor suerte Miguel de Cervantes porque fue capturado y tuvo que ser salvado por estos mercenarios por esta orden a la que pertenece, por ejemplo,
Tirso de Molina, por ejemplo. Eso se les debe personalmente decir ciertamente de este tema. Se les debe hablar de este tema y contárselo a ustedes. Miguel de Cervantes intentó triunfar, pues, por ejemplo, con el cerco de Numancia, que tiene otras, como los baños de Argel y un montón, pero no pasará a la mayor gloria, sino por haber inventado lo que para nosotros es la novela. Es verdad, bueno, no se puede decir que lo haya inventado, pero sí que es el que engrandeció el género. Hay obras anteriores, como La Lozana Andaluza, de cierto eclesiástico, también está, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, una obra anónima, y bueno, Miguel de Cervantes luego sería reivindicado por los ciertos escritores ingleses, por Daniel Defoe, Oliver Goldsmith, Sterne, Jonathan Swift, ciertamente. Sería Tom Fielding, el creador de, perdón, Henry Fielding, el creador de Tom Jones, entre otras cosas. Y luego, por ejemplo, se puede decir que los papeles del Club Pickwick de Charles Dickens, paradójicamente, es copia descaradamente al Quijote, igual que, por ejemplo, Aragogol con las almas muertas, por ejemplo, o el escritor naturalista francés Alphonse Daudet, que hizo un Quijote francés que, dándole un final infinitamente peor que el que le dio Miguel de Cervantes a nuestro querido El Quijote, que es Tartarín de Tarascón. Por Tarascón es un libro absolutamente cruel y despiadado, francamente. Creo que quien mejor comprendió a Miguel de Cervantes, y espero que no se enfaden ni los ucranianos ni los polacos, fueron los rusos. Por lo menos los bichos rusos o los escritores rusos de los que se ha hablado, en este caso particularmente Gogol y sobre todo creo que Fyodor Dostoyevsky. De Dostoyevsky no dije una cosa, que tuvo una adaptación maravillosa, por ejemplo, del Idiota que hizo, por ejemplo, Akira Kurosawa, por ejemplo, y luego un escritor maravilloso que yo les recomiendo, para mí uno de mis escritores favoritos, Susaku Endo, hizo un maravilloso homenaje también al Idiota en la maravillosa El tonto maravilloso, incluso con descendiente bonapartista incluso. Esa es una novela que por desgracia no ha sido traducida al español y que me agradaría muchísimo leer, El tonto maravilloso. Es una obra que ojalá algún día la pueda leer en español, alguna editorial la edite y pueda leerla, pero será muy complicado. Es una lástima que Susaku Endo no haya tenido el éxito que creo que que mereció. Pero debemos decirles una cosa. Si tanto es verdad que Vladimir Nabokov no comprendió la grandeza y el genio del Quijote, eso se debe decir, no la comprendió. Pero sí lo hicieron, por ejemplo, Gogol y sobre todo Dostoyevsky. Creo que de todos ellos fue Dostoyevsky el que mejor comprendió de qué iba el Quijote, por ejemplo. En realidad no debe verse esto como una parodia únicamente de las novelas de caballería, por ejemplo, ni tampoco como una forma de huir de la realidad y castigar la fantasía, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, al Quijote, como piensa don Juan Manuel de Prada, como un trasunto de Cristo en la tierra, o sea, como un personaje crístico y no solo como una parodia de El Amadís de Gaula, del Palmerín de Inglaterra o de Tirant lo Blanc de Janot Martorell. Eso es lo que se debe tener en cuenta, caballeros, cuando ustedes vean, y para que ustedes vuelvan a ver al ingenioso hidalgo de Don Quijote con otros ojos. Me gustaría que algún día podamos ver los trabajos de Persíles y Segismunda, que es una novela bizantina. Ojalá algún día la tengo por ahí, ojalá la lea. Y las novelas cortas de Dostoyevsky, de Miguel de Cervantes son maravillosas. Sin embargo, a pesar de todo, como ya se dijo, Miguel de Cervantes quedaría oscurecida su fama, por ejemplo, frente a Lope de Vega o el Fénix de los Ingenios. Yo personalmente le he leído y yo debo reconocerles que Lope no me gusta mucho. Yo debo serles sincero. Debo decirles que yo he leído El Caballero de Olmedo, Fuenteovejuna, representada por mi querida Lu, por ejemplo. Hizo un montaje, en este caso, comparando, por ejemplo, lo que por ejemplo, era lo ocurrido en Fuenteovejuna con los crímenes y la matanza de mujeres en Ciudad Juárez. Me niego a llamarlo como lo llaman ciertas ideologías, porque esto es algo mucho más complejo. No se mata a mujeres por matar mujeres. Yo comprendo que sí que hay una especial fascinación por matar mujeres, pero creo que el tema del narcotráfico y de los cárteles en México es mucho más complicado y no creo que se deba aquí resumir simplemente con la etiqueta de machismos y
y de o de misoginia o ginofobia. No creo que se deba poner etiquetas, son problemas mucho más complejos. Yo debo reconocerles una cosa, que he leído un poco a todos. A Alarcón, La verdad sospechosa, por ejemplo. Rojas Zorrilla, por ejemplo, también se le ha leído algo, por ejemplo. He leído también a Quevedo y a Góngora no les he leído personalmente. Pero yo creo que de los otros he leído, por ejemplo, a Agustín de Moreto con su maravilloso El lindo Don Diego, por ejemplo, y El desdén con el desdén, que yo les recomiendo ambas. Creo que es un dramaturgo muy interesante, por ejemplo. Y ahí está todo el tema de Cataluña, por ejemplo. Se debe decir personalmente una cosa, y es que para mí el mejor de todos ellos es Pedro Calderón de la Barca. También fue militar y estuvo, por ejemplo, en Flandes, peleando. Reverte lo hace aparecer, por ejemplo, en El Sol de Breda. A pesar de que lo criticó muy duramente, por ejemplo, em, le criticó muy duramente Leonardo Castellani, llegando a la considerar visigótico, para mí, joyas como El Príncipe Constante, El Gran Teatro del Mundo. ¿Cómo se llama? La vida sueño. La vida sueño, no sé si lo saben ustedes, está inspirada en la infancia del monarca polaco Segismundo III Vasa, y cuenta, por ejemplo, su presidio a manos de su malvado y loco hermano Enrico XIV. Quiero recomendarles también la novela de Mika Waltari, Reina por un día, para ver la otra cara de la moneda, ver la historia de Enrico XIV, o sea, su versión de los hechos, o sea. Y luego, por ejemplo, por ejemplo, voy a intentar releerla, por ejemplo, la obra de teatro esta de El mágico prodigioso, nuestro Fausto, por ejemplo, el Fausto de los españoles. Si, por ejemplo, Balzac, por ejemplo, escribió La piel de Zapa y Oscar Wilde, por ejemplo, escribió El retrato de Dorian Gray, nosotros podemos estar orgullosos de darnos cuenta de que para nosotros nuestro Fausto es el mágico prodigioso. Y no solo eso, sino que cuenta la historia de San Cipriano. Lo que se nos está contando es la vida no del obispo cartaginés del siglo III, sino de un santo llamado también Cipriano, igual que él, que se dedicó a la magia y a la brujería, y al final se acabó convirtiendo al cristianismo y convirtiéndose en un mártir. Tanto Justina como este San Cipriano existieron realmente. Son personajes, y eso quiero hacérselo personalmente, notárselo a ustedes, ciertamente. El Gran Teatro del Mundo también ustedes deben leerlo, porque es una alegoría de cómo he escrito cosas que también son un poco el mayor monstruo del mundo, que todo el mundo piensa que es Herodes, pero no es el rey Herodes el Grande, sino que son los Delos. He leído también cosas que son un poco flojas, pero yo, de todos los escritores del siglo de oro, mi favorito es Pedro Calderón de la Barca, a pesar de las críticas del jesuita Leonardo Castellani. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores. No solo eso, sino que además, ciertamente, también bueno, vamos a ver, no sé si ustedes lo sabrán, pero en España existió una cosa llamada la astracanada, y el creador de ese género es el beatificable Pedro Muñoz Seca. Pedro Muñoz Seca fue fusilado en Paracuellos, sí, por el bando de los buenos, presuntamente. Fue fusilado por ese bando, pero se hizo famoso Pedro Muñoz Seca por hacer una obra que incluso escritores de la ideología, o sea, gente de la ideología opuesta, admiran. Ciertamente había que ver al antiguo líder de Podemos, cómo recitaba los versos, por ejemplo, de La venganza de Don Mendo. Todo el mundo dice que las obras de Pedro Muñoz Seca lo que hacían era parodiar las obras de el sobrevalorado y mediocre Echegaray, nuestro premio Nobel. Digo esto porque yo las he leído y les puedo decir que, por desgracia, me duele darle la razón al grupo poético del 98, pero es que no son malas, son horribles. Las obras de teatro de Echegaray son una porquería. Les puedo contar de la anécdota de que Valle Inclán quiso mandarle una carta mofándose a Echegaray, y le dijo al tío más tonto de España, y el cartero fue y hizo que la carta llegase a su destino, y eso le hizo decir a Valle Inclán que los carteros de Madrid eran los más inteligentes del mundo.
Y esto es lo que se les quiere decir, ciertamente. Me da mucha pena porque ciertamente, en realidad no estaba parodiando tanto a Echegaray, sino a Pedro Calderón de la Barca. Me da mucha pena decirlo porque ciertamente hubo un momento por culpa de nuestra ilustración, esto por ejemplo lo ha estudiado maravillosamente María Elvira Roca Barea en su obra Fracasología, en que todos los escritores de la ilustración, que como ya se les ha dicho, los franceses creen que la ilustración es francesa, pero no es francesa, es inglesa. Todos lo que hicieron fue copiar a Locke y su anticatolicismo. Y les ha hecho creer precisamente que este movimiento anticatólico, como era la ilustración, entonces, sobre todo, este movimiento anticatólico les han hecho creer que ellos son los que lo han creado, cuando en realidad fueron los ingleses, y es una forma de desestabilizar al mundo católico, y lo consiguieron, ciertamente. Se les debe decir esto. Y bueno, y entre las nefastas consecuencias de todo esto fue el intento de cancelar y destruir nuestro Teatro de Oro. Aquí se puede ver las críticas que, por ejemplo, de escritores como Luzán, Suárez Figueroa y, por ejemplo, Leandro Fernández de Moratín. Yo de Leandro Fernández de Moratín, aparte del Sí de las Niñas, que lo interpretó también la querida autora de Revelación, por ejemplo, lo interpretó maravillosamente. Debo recordar, además que yo les recomiendo El Café, por ejemplo. El Café es muy interesante porque nos habla de la concepción y de cómo se deben escribir obras de teatro. Por ejemplo, Leandro Fernández de Moratín se dedicó a criticar a nuestros escritores del siglo de oro y, por ejemplo, criticó a Juan de la Cueva, que, por ejemplo, este Juan de la Cueva sería el que luego crearía al Tenorio, sería al embrión del Tenorio, lo crearía Juan de la Cueva. Tenía, por ejemplo, las Arcelinas, por ejemplo, la muerte del rey Don Sancho, por ejemplo, también la tenía, y tenía también, por ejemplo, la obra de la salvación de España por Bernardo de Carpio. Este hombre se supone que derrotó a los franceses y capitaneó la victoria de Roncesvalles contra los franceses, o sea, contra Carlomagno y sus huestes. Ya saben que no fueron derrotados por los musulmanes, como nos quiere hacer creer el autor del poema de la Chanson del Roland, sino que fueron derrotados por una panda de bandidos navarros en la retirada. Eso es que es humillante tener que reconocer esto, pero los del país vecino lo tienen que reconocer, ciertamente. Y bueno, yo creo que ya podemos hablar un poquito de Gabriel Téllez, o más conocido como Tirso de Molina. Esta obra de teatro, El vergonzoso de Palacio, ya les he dicho que no le voy a dedicar mucho espacio, pero está inspirada en una obra de Lope de Vega llamada ciertamente Lo fingido verdadero, y también tiene que ver con la princesa, con la portuguesa cruel, por ejemplo. Se les debe decir una cosa antes de hablar un poco de la obra El vergonzoso de Palacio. Lo que se les debe decir personalmente del vergonzoso de Palacio, ciertamente, es la fascinación que sentía Tirso de Molina, por ejemplo, por Portugal. Yo creo que esto se puede ver, por ejemplo, en obras como La gallega María Hernández, La quina portuguesa, por ejemplo. Y también sentía una gran fascinación por los indianos, es decir, los españoles que volvían de América ricos y volvían a su patria. Sentía una gran fascinación por los indianos. Aparte de esto, fue cronista de España, este Tirso de Molina, y amigo de Valenzuela, que es el general de los mercedarios, por ejemplo, el líder de la Orden de la Merced, por ejemplo. Estos escritores esta orden fueron pintados ciertamente junto con los cartujos por un pintor que también aparecerá en Más perenne que el bronce. Se está hablando, por ejemplo, de Zurbarán, por ejemplo, que fueron los patronos de Zurbarán, por ejemplo, tanto los cartujos como la Orden de la Merced, personalmente. Se les debe personalmente decir. Por supuesto, glosó el nacimiento y la gloria de España, por ejemplo, pero también hubo críticas disimuladas contra Felipe IV, sobre todo al final de su reinado, quizás no tan duras como, por ejemplo, como las de Francisco de Quevedo, ni tampoco como Noboa, ni otros que se ensañaron contra la política de Felipe IV y el conde duque de Olivares. Quizás lo más duro sea el Buscón Don Pablos, donde la crítica al rey es brutal. De hecho, cuando cayó el favorito, o sea, el conde duque, todavía siguió en la cárcel Quevedo. Francisco de Quevedo todavía siguió en la cárcel porque es que no le perdonó los insultos el rey a Francisco de Quevedo. Tardó
más tiempo en salir. Ya ha hecho polvo ya, y ya muy enfermo, Francisco de Quevedo. Pero también hay críticas disimuladas al rey, por ejemplo, en La villana de Vallecas y La prudencia de la mujer. Aquí se critica, por ejemplo, quizás algún día se haga una crítica y una reseña, pero cuando volvamos a casa, de Más perenne que el bronce. Yo creo que se debe acometer esa tarea con valor y brillantez. Se debe acometer esa brillante tarea. Eso se les debe decir a mis queridos suscriptores. Esta obra quizás no sea tan entretenida ni tan divertida, por ejemplo, como el... se debe decir una cosa de Tirso de Molina. Tirso de Molina, sobre todo, es famoso por dos obras que se le atribuyen a él, pero no se sabe si las escribió él o no, se ponen en duda. Nos estamos refiriendo al burlador de Sevilla, es decir, al Tenorio, que es la primera vez donde aparece aquí con Juan Tenorio, donde ciertamente, seamos sinceros, aquí al Tenorio no va al infierno precisamente por ser un seductor, ni por su lujuria, ni por ser un libidinoso, ni por las faenas que hace a las mujeres. Va al infierno porque es un blasfemo y un sacrílego. Por eso va al infierno el Tenorio, ciertamente. Pues bien, esta obra que se va a analizar, El condenado por desconfiado, se puede decir ciertamente que, por ejemplo, son las obras que... estas dos obras se pueden decir ciertamente que se le atribuyen a Tirso de Molina y vamos a hacer como que verdaderamente las escribió él, hasta que se demuestre lo contrario, vamos a hacer eso, pero son las dos obras magnas que tiene. Luego ya tiene, pues yo qué sé, Los cigarrales de Toledo y esta que hemos hablado, El Don Gil de las calzas verdes. Aquí esta es una historia un poquito... Esto es una comedia y una historia de enredo. De hecho, se cuenta un poquito del vergonzoso de Palacio. Yo ya le he dicho que el origen de esta historia es lo fingido verdadero y la portuguesa cruel, por ejemplo, es el germen de esta novela, de esta obra de teatro, ciertamente, de esta comedia de Tirso de Molina. Aquí se cuenta ciertamente, pues, la fascinación de dos hermanas por dos personajes, o sea... Vamos a ver, primero hay que contar la trama un poco política, ciertamente. Vamos a ver. Hay una persona que ha intentado encizañar, en este caso estamos hablando del secretario Ruy Lorenzo, por cuestiones que no nos atañen y que no voy a desvelar, porque si no, te spoileo y te chafo toda la obra de teatro. Ha intentado enfrentar al duque de Avero por ejemplo, con Vasconcelos. Finalmente, otro de los hombres de la cancillería de este duque de Averos, por ejemplo, llamado Figueredo, descubre el engaño y descubre que Ruy Lorenzo estaba detrás y entonces este Ruy Lorenzo huye y como compensación este Averos le ofrece a Vasconcelos casarse con una de sus hijas, o con Magdalena o con Serafina. Se les debe decir que de las más interesantes, por ejemplo, es esta Serafina, la pequeña, que Antonio Prieto, que es el autor del prólogo de esta obra, ciertamente, pues, considera mucho más interesante. Esta Serafina tiende a hacer algo que va a hacer, por ejemplo, la Juana del Don Gil de las calzas verdes, que es vestirse de hombre. Y ustedes preguntarán, ¿es un adelantado de la ideología de género? Este hombre hace que las mujeres asuman el rol de hombres. Pues les voy a desinflar el globo, se lo voy a pinchar, ciertamente. ¿Saben ustedes por qué los dramaturgos del siglo XVI y XVII, Shakespeare incluido, Lope de Vega, Miguel de Cervantes y todos estos, hacen que las mujeres se pongan trajes de hombres, generalmente para huir? Lo hacen porque justamente cuando se pone el traje de hombres se resaltan más los encantos de las mujeres, o sea, las zonas erógenas quedan más a la vista y por eso ciertamente los autores del siglo de oro las hacen vestir de hombres. No, yo no me lo he inventado, aquí lo cuenta. ¿Ves? Trumpy se está divirtiendo tanto que se ha caído en redondo de la risa. Eso es lo que les quiere... Pues eso es lo que pasa. Más o menos ya sabemos que Ana de Mendoza, la sobrina de la princesa de Éboli, María de Mendoza, perdón, la sobrina de la princesa de Éboli, se disfrazó de hombre para seducir a don Juan de Austria. Y Martín de Aragón intentó personalmente
hacer pasar a su amada con traje de hombre, descubriéndolo su esposa. No me gustaría ser Martín de Aragón cuando su esposa lo descubrió. Debió el pobre hombre dormir en el camastrón, por ejemplo, o lo que hubiera en la época del siglo de oro, claro, el sucedáneo del sofá. Bueno, lo que se les quiere decir que hay un chico con muy pocas luces, muy idealista, llamado Mireno, que ha crecido hijo de un tal Lauro, por ejemplo, o Laurso, que quiere tener una vida más apasionante, más fascinante, y se va con el criado, Tarso, que es más pesado que una vaca en brazos, y es más pesado que una vaca en brazos, y suelta unas peroratas insoportables, y encima huye de una mujer llamada Melissa. Hay quien ha dicho que este hombre es un trasunto de Tirso de Molina, y que Tirso de Molina pone en él las cosas que... Todo lo que quiere decir lo pone en boca de Tarso. Ya saben que en el siglo de oro es muy tradicional la figura del gracioso, es decir, el personaje cómico secundario que hace que la obra sea más divertida, y este es el tal Tarso Pues este Tarso se encuentra con el Ruiz Lorenzo y deciden cambiarse, porque como este hombre está huyendo de la justicia, deciden cambiarse y asumir el otro. Y entonces el alcalde, el Doristeo, en lugar de coger a Ruiz Lorenzo, coge al Mireno. Y como este chico es un chico de muy buen ver, es un doncel, un galán, un boquirrubio, como diría, por ejemplo, la jerga de la época, pues entonces la hermana mayor se enamora de él, y está doña Magdalena, aunque ya se les ha dicho a ustedes que es más interesante, por ejemplo, doña Serafina, que es la que se viste de hombre, y tiene enamorada, por ejemplo, a su ayudanta, doña Juana, que es la ayudanta que es la nodriza de esta Serafina, y la que yo creo que participa en sus juegos. Pues a doña Magdalena sí le ocurre una estrategia muy parecida a la que va a hacer, por ejemplo, Cécile de Volanges con Danceny, su profesor de música. O sea, meterlo ahí para así empezar ahí el romance. O sea, le dice al padre, al duque de Averos, que lo quiere meter para que le enseñe a escribir cartas para relacionarse con su prometido, que me parece que este es Don Duarte de Estremoz, me parece. Es que uno está con Don Duarte de Estremoz y a la otra la prometen a Vasconcelos, el que ha sufrido el intento de atentado, presuntamente. Ya se descubrirá, si ustedes leen la obra del Vergonzoso de Palacio, aunque a mí no me ha gustado tanto, ya descubrirán ustedes por qué. Bueno, al final se puede decir que esta obra es un poco... A mí se me hizo muy pesada, ya se lo digo, y lo que en un principio... Y bueno, el personaje de Lauro va a ser clave, y me parece que va a hacer algo que es muy parecido, va a jugar, va a contar verdaderamente, ciertamente, y de tal forma que... a doña Serafina, el que está detrás de ella es otro galán llamado Antonio, y este quiere ocupar el puesto del secretario también para seducir mejor a doña Serafina, que está deseando ser asediada por él. Bueno, a diferencia, por ejemplo, aquí ciertamente si alguien espera que dos jóvenes aquí de linaje oscuro aquí vayan a pegar el baraguetazo, se van a llevar el mayor chasco de sus vidas. Aquí no esperen aquí un final iconoclasta y rompedor donde las hijas aquí deciden con quién casarse. Se van a casar y bien. Y ciertamente, si quieren saber un poquito más, y así voy a cerrar un poco El Vergonzoso de Palacio, porque es la obra que menos nos interesa, les voy a decir que si quieren conocer un poquito los hechos, yo personalmente les recomiendo que lean Las Lusiadas de Camões para conocer un poquito la historia de Portugal. La historia de Portugal que, por cierto, mi padre estudió. Eso es lo que se les quiere decir. Mi padre estudió la historia de Portugal. Era obligatorio en aquel tiempo, y en aquella época se estudiaba la historia y la geografía de Portugal. Por ejemplo, Camões creía que Portugal era una prolongación de España, aunque estaba orgulloso de las hazañas de los reyes de Portugal, como se ven en Las Lusiadas. De hecho, esta obra ocurre en la época de Alfonso V, cuando su padre Don Duarte muere y tiene una regencia, y esto es muy importante para la trama, no les podría desvelar más. A esta obra de teatro le pongo un 2/5. Y ahora personalmente vamos a hablar de la que nos interesa ciertamente, una obra que no solo es una obra de teatro, sino un tratado de teología extraordinario,
maravillosa e impecablemente bien escrita. Juan Manuel de Prada la incluyó en el libro, por ejemplo, la incluyó en el libro de una biblioteca en el Oasis. Y trata un tema trata dos temas fascinantes, como es el tema de la predestinación, por ejemplo, y sobre todo la soberbia espiritual. O sea, pensar que con infligirse ayunos severos y experiencias que, por ejemplo, Lorenzo Scupoli en el combate espiritual y luego San Juan de la Cruz, por ejemplo, criticaban mucho, o sea, criticaban que no te sometieras a ver, no lo decían que no lo hicieras, pero te quiero decir que no, que huyeran aquí de las penitencias excesivamente duras, por ejemplo, y que ciertamente tratasen el tema de que era más importante la caridad, la piedad, el trato al prójimo, que, por ejemplo, someterse a penitencias excesivamente duras para halagar el ego. Precisamente al protagonista de esta obra, Paulo, que por cierto no es muy del agrado del dramaturgo, de Tirso de Molina, eso es lo que se les quiere, de Gabriel Téllez, que es el nombre de Tirso de Molina. Es curioso porque generalmente Gabriel Téllez, aunque sus protagonistas acaben mal, suele empatizar con los personajes de sus obras. Y aquí sorprendentemente muestra una enorme antipatía por el personaje principal, porque es que ese es fariseo, o sea, si ustedes se conocen la Biblia, por ejemplo, y los evangelios, sabrán, por ejemplo, del episodio del fariseo y el publicano, pues más o menos es el duro de corazón, el que cree el justo, el que se cree el justo, Pablo, y encima le exige a Dios ahí con un tono insolente, ciertamente le diga cuál va a ser su suerte, si se va a salvar o no. O sea, antes ciertamente, por ejemplo, se había inspirado, por ejemplo, para este suceso en una obra de Gil Vicente hablando de la Sibila de Cumas. La Sibila de Cumas pensaba que ella sería en su grandeza la que engendraría al propio Jesucristo, al Salvador que redimiría al mundo. Y luego la castigarían, por ejemplo, condenándola a la inmortalidad, pero envejeciendo. Pero al final, este personaje, la Sibila de Gil Vicente, se acabaría redimiendo. Ciertamente, cosa que aquí ciertamente no va a ocurrir. Aquí hay que ver la obra en este contexto. Este tema lo hemos hablado, por ejemplo, en el quinto nivel de la evolución del profesor Manuel Fonseca, ciertamente, porque hemos tratado este tema un poco. Hemos tratado el tema del pecado original, del antiguo Adán, ciertamente. Se ha hablado aquí ciertamente, porque una de las cosas de las que critican mucho los científicos ateos, por ejemplo, es si Dios es bueno y el universo es perfecto, ¿por qué hay tantos fallos en su obra? Y no es que por qué todo es malo. Y aquí se debe al tema del libre albedrío. Dios, en su infinita grandeza, no quiso condicionar ni estar todo el día entrometiéndose en el destino del hombre y quiso que el hombre fuera libre, o sea, y que no fuera una marioneta que él manipulase y que el hombre le amase por sí mismo, eligiese amarle a él por sí mismo. Y el hombre, por ejemplo, al ofrecerle el tema del libre albedrío, puede usar esa libertad para el bien o puede usarla para el mal. Es el gran misterio. Por ejemplo, hay un escritor llamado James Bliss, por ejemplo, por ejemplo, un caso de conciencia, aunque hay más obras donde más o menos nos habla que para él el mejor mundo es un mundo que eliminase el libre albedrío y en el que toda nuestra vida estuviese controlada y monopolizada y controlada. El tema de la predestinación, o mejor dicho, ya aparece ya muy antiguo. Se puede hablar, por ejemplo, que ya los gnósticos, los maniqueos son una especie de gnósticos, aunque nos queramos, ¿no? Godescalco, un hereje del siglo XI, del que ya hablamos, perdón, del siglo IX, que ya criticamos en la historia de la papisa de Donna W. Cross, ya hablamos de Godescalco. Y luego, posteriormente, los protestantes como Lutero y Calvino creían sobre todo los calvinistas creían en la predestinación. Y luego esto acabó llevándonos al determinismo biológico que tanto criticó, por ejemplo, G.K. Chesterton. De ahí venimos. Y luego la tendencia contraria que también hay que evitar, ciertamente, es
la tendencia pelagiana, al pensar ciertamente que el hombre es bueno y no necesita, y se puede salvar por sí mismo sin necesidad de los sacramentos, de la intervención divina ni de la gracia. Yo creo que en el medio está la virtud. Este tema, los que iban a seguir las tendencias de Pelagio, por ejemplo, iban a ser los jesuitas molinistas, que quisieron contraatacar, porque estos molinistas, por ejemplo, van a enzarzarse en una polémica con los dominicos, de Ciro Bayo. Hay algunos que han pensado que esta obra, por ejemplo, esta obra de El condenado por desconfiado está mucho más cerca de... No se sabe si está más en la línea de los dominicos, de Ciro Bayo, o está en la línea, por ejemplo, de Molino. Quiero recordar que Molino fue condenado, me parece que por el Papa Inocencio XI, que también tuvo que lidiar con el tema del jansenismo, del que ya se hablará aquí. Ciertamente, cuando se escribió esta obra, Jansenio, por ejemplo, todavía no había Agustín del Agustín, ni, por ejemplo, quiero recordarles que el jansenismo es una contaminación, una penetración del calvinismo. O sea, eso de que este tema no estaba todavía, no es cierto. Iba a volver a resurgir mediante el jansenismo. Y ciertamente iba a penetrar en Francia por medio del abad Arnaul y de la abadía de Saint-Cyr, con esas monjas que eran orgullosas como demonios. Y esto que llegó a contaminar a escritores tan brillantes como por ejemplo, Racine, por ejemplo, y también Pascal, que tuvo una polémica durísima con los jesuitas. Contra esto, por ejemplo, reaccionaron los jesuitas y aparece el Sagrado Corazón, de ahí es tan importante, de Santa María de Alacoque, por ejemplo. Y así llega, y por eso es tan importante la presencia del Sagrado Corazón, porque es una forma de combatir al jansenismo que para mí fue decisivo para el tema de la revolución, para imponer la Revolución Francesa, que triunfa por la penetración de la masonería y sobre todo porque la nobleza se hace deísta y atea y empieza a socavar a la monarquía desde dentro. Quiero recordar que Francia tenía el absolutismo monárquico, ciertamente, son los nobles, los que ya saben los tres problemas de Richelieu, que era el programa de Richelieu era de someter a los grandes, la destrucción del Estado hugonote, y el tercero es demostrar la grandeza de Francia ante las naciones extranjeras o ante las monarquías extranjeras, ciertamente. Ciertamente el tema de la nobleza, es verdad que acabaron con el tema del peligro hugonote, o por lo menos quedó muy reducido, y más con la revocación del edicto de Nantes. Claro que se vengaron ciertamente financiando ciertamente financiando la Ilustración, pero se supone que el único escollo que no llegó a resolverse del todo, aunque con Richelieu y Luis XIV la nobleza estuvo controlada, pero fue el tema de la nobleza, y al final esto les estalló en la cara ciertamente a los franceses, y esto es la causa de todo. Y el Parlamento y usted me preguntará, ¿qué papel jugaba el jansenismo en este tema? Pues se lo voy a decir. La mayoría de los parlamentarios que fueron disueltos por Luis XV, pero Luis XVI los volvió otra vez los volvió a reinstaurar de nuevo, la mayoría de los parlamentarios eran jansenistas. Y la mayoría de los ilustrados, aunque no creían en el jansenismo, lo utilizaron para demostrar la intolerancia y el fanatismo de los jesuitas. Ya se les contó, por ejemplo, que Ramiro de Maeztu, en la defensa de la hispanidad, había dicho ciertamente que todo esto de la Ilustración fue una máscara y el odio que se sentía por los jesuitas fue porque estos descubrieron el adulterio del rey Luis XV, perdón, el del Parque de los Ciervos, creo que ya junto con la Pompadour, con Jean Poisson, y para combatir a esta gente y hacerlos callar, pues se dotó ciertamente a los ilustrados, a los Voltaire, a los Diderot, a los d'Alembert, a los Rousseau más tarde, ciertamente, a Condillac, a Holbach, a toda esta gente, a Morselli, a Meslier, a todos estos librepensadores, a Helvetius, a todos estos deístas, pues se les pagó precisamente para atacar a los jesuitas y a la Iglesia Católica. Ese fue el objetivo desde el principio. O Montesquieu. Nunca les importó Francia a esta gente. Lo que querían era
era ciertamente sostener a la monarquía. Si es que el que presentó el programa fue Montesquieu, nunca se deseó la eliminación de la monarquía. Mercier, por ejemplo, que hizo una ucronía, nunca pensó en abolir la monarquía. De hecho, ese estado futuro que contaba con la monarquía, una monarquía ilustrada, pero era una monarquía, ciertamente. Es que no querían la revolución, solo querían vivir de ella, de la monarquía. Querían eso, lo que querían. Nunca quisieron la revolución. De hecho, ¿qué hizo la revolución cuando llegó? Sí, decían que querían mucho a Voltaire y a Rousseau, pero al sucesor de Voltaire, que era Condorcet, lo mandaron a la guillotina. Y el tío ahí, feliz, ahí con sus tablos, ahí. Soy muy feliz, me van a guillotinar, pero soy muy feliz porque mi sueño y mi utopía se ha hecho realidad, aunque me cueste la vida. Hay que ser idiota. Pues eso es más o menos lo que pasa, ciertamente. Y este es el tema ciertamente que se quiere tratar aquí, ciertamente. El tema de la gracia. O sea, que no dar por pensado que uno está salvado y otro no. En cierto sentido, este es el episodio del fariseo y del publicano. O sea, el que puede llevar una vida más irreprochable, a lo mejor puede serle mucho más grato a Dios que el que se cree justo. Ya saben, el tema de la oveja perdida, de la dracma perdida y todo esto. Hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por los 99 justos. Y esto es así. O sea, este tema, por ejemplo, lo sacó un poco de Roberto Bellarmino, que este hombre, Roberto Bellarmino, fue el primer juez que tuvo Galileo. Y ya más o menos ahí ya le dijeron que a Galileo que fuera más cauto con algunas de sus teorías y bueno, no les hizo caso y luego ya se enfrentaría a Urbano VIII, que contrariamente no odiaba a Galileo, era amigo suyo, pero si tú haces un diálogo burlándote de él, del Papa, y considerándole un imbécil por defender la teoría geocéntrica, pues oye, normal que te abra un proceso y te critique, aunque nunca pensó quemarte, como a pesar de lo que digan todos estos enemigos de la fe católica. Nunca se pensó en quemar a Galileo, que era amigo nuestro, y nunca. Por cierto, que da la sensación que después de esto, da la sensación como que el pobre Galileo renegó de la crueldad y la maldad de la Iglesia católica, nada más lejos de la realidad. Todo lo que se cuenta de ese proceso está muy mal dicho y muy mal contado, y hasta la frase de esto, cuando clavó el bastón y dijo, ¿veis? Se mueve, pues hasta eso se pone ya en duda que ocurriese. Las teorías nunca se llegaron a demostrar hasta el siglo XVIII, en que las demostró Sir Isaac Newton. Hasta ese momento siempre hubo dudas. Pero este tema lo conoce mucho mejor mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca, y sus amigos, los hermanos Sols. Este tema lo conocen muchísimo mejor que yo. Si alguien lo desea, puede preguntarles, le remito a ellos, por ejemplo. Pues de lo que se trata ciertamente es de esto. O sea, Roberto Bellarmino había contado la historia ciertamente de que a un ermitaño pues se le aparecía, por ejemplo, pues le pidió una señal al cielo diciendo si se iba a salvar o no, y entonces le apareció el diablo y le dijo y trató de engañarle. O sea, pero parece ser que esta historia no acaba, por ejemplo, con esa. Porque esto es lo que se critica. Lo que se critica no es tanto el tema de la predestinación, que sí, sino lo que se critica es la dureza de corazón y sobre todo la incredulidad. Pensar que no tener la confianza suficiente en Dios. O sea, este hombre es que, este Paulo, que es muy desagradable y que no le gusta, que tiene un criado llamado Pedrisco, o sea, ahí está él dedicado a sus penitencias, a sus rezos, a sus ayunos, y en cambio no se preocupa del pobre criado que lo tiene ahí, abandonado, y el pobre, y no le hace ni caso, y el pobre está, el Pedrisco ya, harto. Entonces, pues sí, pues se le aparece este hombre, el demonio, no sé, por ejemplo, esto nos remite un poco también a esta maravillosa obra de teatro que es El mágico prodigioso, o sea, también es muy parecido a eso, o sea, el fracaso de los demonios a la hora de llevar a cabo sus proyectos y sus planes. Pues el demonio le hace creer que ciertamente comparte su destino, por ejemplo, con un bandido llamado Enrico, y que dependiendo de la suerte del tal Enrico, él se va a salvar o no, va a correr el mismo destino. Y entonces le dice dónde encontrar al tal Enrico. Este Enrico, por ejemplo, ciertamente es un personaje que es mucho más atractivo, tiene otro criado llamado Galván y está
bueno, amancebado con una mujer llamada Celia, que en esta obra de teatro va a hacer el papel de la femme fatale, o sea, que la mujer que lleva a la perdición al hombre. Este Enrico es un ludópata, es un asesino, un ladrón y bueno, y un reñidor, o sea, tiene muchas cualidades, un blasfemo y tiene muchas cualidades muy parecidas al don Juan Tenorio, o sea, al don Juan Tenorio tiene cualidades es muy parecido este personaje, ciertamente. O sea, esta tal Celia, por ejemplo, ya se entiende con un tal Lisandro y con un tal Octavio, y lo que está planeando ciertamente ya es buscar un partido mejor que el del tío este, el bandido este. Pues este Enrico solo tiene una cosa buena, que es el amor filial. Su padre está muy enfermo, casi paralítico, quedó en la pobreza porque el hijo le robó todo, pero aún el hijo todavía lo sigue amando y se sigue preocupando de él y cuidándolo. El amor filial. A mí lo que más me ha conmovido de esta historia es el enorme amor que demuestra Enrico por su padre y sobre todo y el respeto que hay por el cuarto mandamiento. Y es muy curioso porque Antonio Prieto, el autor del prólogo de esta obra, comenta que Tirso de Molina fue hijo ilegítimo, o sea, no se sabe muy bien quiénes fueron sus padres. Así que le sorprende este amor que encuentra en la obra por los progenitores, ciertamente. Le sorprende mucho el tema, ciertamente. Pues este Enrico se reúne aquí con otros dos bandidos o compañeros de fechorías y con la Celia, la femme fatal. Y entonces ahí cada uno se pone ahí a presumir y con el Pedrisco y el Paulo oyendo ahí la conversación. Y entonces, claro, que a cada uno, tanto el Cherinos como el Escalante se ponen, que no es el entrenador no es uno de los entrenadores del Córdoba, sino otro de los bandidos, se ponen ahí a contar sus fechorías ahí, y entonces llega nuestro héroe, llega el gran Enrico y se pone a contar ahí todas las maldades que ha hecho, que le robé no sé qué a mi padre, me puse a jugar, me dediqué a la ludopatía, que reñí, maté a no sé cuánta gente, quemé a una mujer y a su hijo dentro, no sé qué. Y entonces el Paulo ahí se horroriza, ¡ay Dios, voy a ir al infierno! Y entonces... Y entonces este hombre, en lugar de perseverar y de tener confianza y fe en Dios, pues lo que hace algo muy parecido. No sé si vieron una película maravillosa de Henry Hathaway llamada Arenas de Muerte, y protagonizada por John Wayne y Sofía Loren. No, John Wayne no es el puritano protestante que llega y se desmorona espiritualmente y se vuelve malo porque cómo va a confiar en un Dios que... no, pues no. Pues más o menos le pasa algo muy parecido que la película Arenas de Muerte, ciertamente. Y entonces, como Pablo dice, como estoy condenado, mira, voy a hacer todo lo que... mira, voy a ser un bandido, voy a dedicarme a todos los excesos y voy a superar a este Enrico. Y me voy a dar a la buena vida. Dale, así, dale. Pero lo curioso es que según va pasando la obra, o sea, según va pasando la obra, Enrico cada vez va, o sea, se va a ir redimiendo de sus crímenes, por ejemplo. Por ejemplo, contratan para matar a un señor anciano y cuando lo ve se apiada de él porque le recuerda a su padre y no solo eso, sino que se llega a enfrentar a las personas que le han contratado para asesinarlo. Y es que las escenas con el padre son conmovedoras. De hecho, cuando cuenta todas sus fechorías, no sé, aunque parezca que se está enorgulleciendo de ellas, en realidad es una forma de castigarse, es una especie de confesión, de penitencia. Está destrozado y triste porque sabe que con sus maldades ha llevado a la ruina a su padre y porque no está orgulloso de su condición y de lo que ha hecho. También ciertamente es muy interesante, por ejemplo, es que incluso cuando hace cosas malas, como por ejemplo cuando se enfrenta al gobernador y a su hueste, llegando a matar al gobernador y a todos estos, es que siempre demuestra una cierta grandeza, o sea, incluso siendo el malo es mucho más interesante que el protagonista. Al final también huye y es atrapado por el otro, por Paulo, que ya se ha convertido en el líder de los bandidos y como un personaje aquí de Giovannino Guareschi dice, tío, vas a hacer penitencia y te vas a convertir para que así yo me salve y el otro no.
O sea, que o sea, que no hay falsedad ni cálculo. O sea, lo que nos fascina ciertamente es que lo va a hacer a su ritmo. O sea, aquí nadie le va a obligar aquí a seguir el destino. Y lo interesante es esto, los dos criados, tanto Pedrisco como Galván. Lo interesante es que cada criado al final va a cambiar su suerte con el otro, de tal forma que Galván por ejemplo, a Enrico y en cambio, por ejemplo, Pedrisco se va a unir a su suerte, lo cual prueba una cosa, prueba que la inercia, o sea, uno que se va a redimir y otro que bueno, como diría C.S. Lewis de Redival, todo el mundo le desea lo mejor. Cuando habla de que sí, que se salvó, Orual se salvó y en cambio Redival, bueno, todo el mundo le desea lo mejor a todo el mundo, pues más o menos. El que tiene muy buena pinta es Enrico y el que parece que va camino, bueno, al desastre o a la segunda muerte, vamos a decirlo de forma poética y muy bonita, es Paulo, ciertamente. Debido a una traición, o sea, no les voy a decir cuál, Enrico acaba en la cárcel y no les voy a contar. Y el demonio aquí, el mismo que tentó a Paulo con tanto éxito, se va a disfrazar de sombra y va a intentar convencerle para que huya de la prisión. Pero también, en este caso, va a jugar un papel muy importante. No sé qué le pasó al ángel de la guarda de Paulo, porque estuvo tan en silencio, supongo que porque estaría hasta el gorro de Paulo, pero en todo caso, el ángel, aquí uno permanece hablando y el otro permanece, y un ángel de la guardia le habla a Paulo, a Enrico, y le va a convencer de tomar la decisión correcta, y otro ciertamente pues habla de Paulo. Bueno, permaneció en silencio cuando a Paulo le tentaron, ciertamente. Supongo que estaba tan cegado porque se creía tan justo y por esa soberbia espiritual que supongo que no oyó la voz del ángel de la guarda. Yo creo que es eso lo que pasó, ciertamente. Y bueno, lo que se puede decir es que yo no les voy a contar el final ni lo que pasa, pero es absolutamente conmovedor. Enrico piensa que ha tomado la decisión adecuada, pero curiosamente va camino o sea, va a conseguir ciertamente, aparte de robarle, es el hombre que roba su acceso al paraíso y encima le roba el protagonismo al pobre Paulo. Y el pobre Paulo al final va a tener un final terrible. Me ha gustado mucho el final que da Tirso de Molina a los dos criados, tanto a Pedrisco tanto a Pedrisco y a Galván, y cómo cierra maravillosamente bien la obra, pues aludiendo a una figura de autoridad. Si en un caso fue a Ludovico Blasio, no sé si fue La ninfa en el cielo, por ejemplo, u otra obra de Tirso de Molina, El mayor desengaño del mundo, me parece que fue La ninfa del cielo, recurría a Ludovico Blasio, en este caso va a recurrir a Roberto Bellarmino. Ciertamente que quieren que les diga, a mí esta obra de teatro me ha parecido es de las mejores obras de teatro que he leído. Yo creo que sin duda se convierte en una de las 10 mejores obras de teatro. No solo estamos ante una obra de teatro que busca entretener y divertir al público, también ciertamente consigue el objetivo de hacer como buen sacerdote que es, consigue el objetivo de instruir y de llevar por el buen camino a las personas que vean esta obra. Le está diciendo, ve y haz tú lo mismo, que por ejemplo. Por ello, ciertamente, le voy a dar a esta obra de teatro el condenado por desconfiado la máxima nota, un 5/5. Nada más, que Dios guarde a todos los que vean este vídeo, especialmente a nuestros suscriptores, y mi siguiente crítica también va a ser una crítica doble, la de Átala y René.